Hola, verdaderamente es un placer tener a Nancy O'Connor en esta cumbre. Yo podría decir que después de Elizabeth, Nancy es todo un icono en lo que es la tanatología. Quiero presentarla, voy a presentar su currículum. Ella es psicóloga con 25 años de práctica clínica. Fue directora del Centro de Aflicción y Pérdida en Tucson durante 12 años hasta su jubilación en 1998. Sirvió en las facultades de la Universidad de Oregon y la Universidad de Arizona. Es autora de los 4 libros de psicología y autoayuda más vendidos, consultora de agencias gubernamentales, escuelas, agencias de salud mental, departamentos de policía, reservas indias, hospitales, grupos de directores de funerarias, hospicios, grupos de viudas, sobrevivientes de suicidio, amigos compasivos, MADD y mucho más. La doctora O'Connor ha presentado trabajos en México, París, Madrid, Londres y Atenas, además de impartir talleres y seminarios alrededor del mundo. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias por permitirnos acompañar, por permitirte brindarnos este tiempo para las personas que no te conocen y que en este momento te van a conocer como una de las pioneras de la tanatología. Bueno, So, thank you. Gracias por invitarme. Es mi placer para hablar con ustedes hoy. Okay. Thank you, Nancy. Bien, Nancy, hemos hablado mucho de duelo, pero ¿cuál es tu concepto de duelo y por qué las personas pasan por un proceso de duelo? Nancy, we have spoke a lot about grief and its process, but please let us know what is your concept and why do people grieve? People grieve for any change that they have in their life, happy ones and sad ones. We especially relate grief with death and loss, but we also grieve for something happy. If we get married, we leave behind being single. And if we have a baby, we leave behind a life without getting up at night and feeding the baby and all of that. So any change is an occasion for grief. But the ones that we focus on in thanatology are when we lose someone to death. Okay, thank you. Las personas pasan por un proceso de duelo cuando tienen procesos felices y también procesos tristes. Usualmente lo asociamos a la muerte, pero también hay procesos de duelo cuando pasa un suceso feliz. Por ejemplo, si uno se casa, está dejando la soltería y eso también causa un proceso de duelo. Si uno está por tener un bebé, también pues pasa un proceso de duelo del cambio de vida. Pero en tanatología nos enfocamos al duelo por muerte. Nancy, ¿existe algún beneficio, alguna ganancia al elaborar un proceso de duelo? Nancy, is there any beneficial outcome of grieving? Yes. I think that we have more compassion and understanding for other people who have a similar loss. And it forces us to grow and change and sometimes take a different path in our life. Sí, hay algún beneficio y uno de ellos es que también tenemos más compasión por las personas que pasan por un proceso como el nuestro y nos fuerza a crecer y a veces incluso a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Nancy, tienes mucha experiencia y con base a tu experiencia, ¿cuál es la conexión entre las relaciones y la intensidad del dolor que existe en un proceso de duelo? ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo se conecta? With all your experience, we would like to know what is the connection between the relationship between individuals and the intensity of grief? Well, if you lose someone or they're sick or they die that you're living with or you're close to, like a spouse,
it's a lot more difficult to recover from that, or a child. The death of a child is probably the worst thing that can happen to anyone. And that's because you're responsible to protect that person. And it's the same thing with the spouse. If you live with them, you have the daily habits of life that you miss every day and very intensely. If it's a sister that dies that you haven't talked to for 10 years, that relationship is a lot different than losing a child or a husband or a wife. Ok, si hay una relación dependiendo cómo es tu cercanía con la persona. Por ejemplo, si pierdes a tu esposo o a tu esposa, estás perdiendo también los hábitos diarios de una convivencia. Si pierdes a un hijo, que es de las cosas más terribles que pueden pasar, estás perdiendo, pues creo que algo tan importante, pero también estás perdiendo con mucho dolor porque tú eres el responsable de tu hijo. Pero si muere tu hermana a la que no le habías hablado en 10 años, no sientes lo mismo porque la cercanía de la relación no es tan grande. Okay. Nancy, vuelva a recurrir a tu experiencia. ¿Cuál, desde tu expertise, de todas las personas que tú trataste, consideras que es el duelo más difícil de elaborar? Nancy, I want to go back to your experience and every person you have helped through grief. And from everything that you have lived through, what do you think is the most traumatic or difficult grief to process? The loss of who or of what? Well, the people in a relationship that you love most or you're closest to, and that can be, your parents or your spouse or a child. The closer that you are with that person, the more profound and the way of death. If they die suddenly and unexpectedly, that's different than if they're sick for a long time and you know that they're going to die. So you have a chance in that case to prepare and do some of your grief work and grieving before the actual death. Ok, cuando alguien de tu círculo íntimo muere, estas son las pérdidas que son más fuertes. Alguien con el que estás en una relación, tu pareja, tus padres o tus hijos. Pero también influye mucho cuál es la forma en la que mueren. No es lo mismo experimentar una muerte traumática y que de shock lo pierdas, a que cuando alguien está enfermo y tienes un poco de tiempo para pensar que la muerte es una posibilidad y elaborar un proceso de duelo previo. Ok. Bien, si hablamos de muertes traumáticas, Nancy, como es un homicidio, un asesinato o un suicidio, ¿podemos medir el dolor o el duelo es más fuerte, se agrava, se dificulta? Okay, Nancy, and talking about traumatic deaths, let's say it's suicide or murder, is grief more intense? Is it harder? What is it different about these traumatic deaths? Well, it's unexpected and immediate, and what happens is that the person goes into shock, and they stay in shock. It numbs out all of your emotions because it's too much to process and to take in and to understand at the time, and it's senseless. Suicide and murder leave so many questions about what happened and why, and sometimes then the law has to get involved, and it's a lot longer process and more difficult to grieve for. It takes longer. Bueno, primero porque es algo tan inesperado y traumático que te deja con muchas preguntas. El suicidio y un asesinato, hay tantas preguntas sin resolver, tantas cosas que no te puedes explicar. Incluso también a veces se envuelve la policía, las leyes y hace que el proceso sea mucho más largo. Cuando las personas reciben un tipo de noticia como estas, quedan en shock y permanecen en shock por más tiempo.
y también tiene la capacidad de nublarte todo tu juicio, tus emociones y tus pensamientos. Entonces, esa es la diferencia, por eso es más fuerte. Okay. Thank you, Nancy. Gracias, Nancy. Nancy, sabemos que la pionera de la tanatología es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella habla de fases, de estadios, de procesos. ¿Estás de acuerdo con ello? Sé que ella avaló tu primer libro, ¿no? De Déjalos ir con amor. Sin embargo, con el paso del tiempo, ¿qué opinas, Nancy? ¿Hay algún cambio? Nancy, we know that Dr. Elizabeth Kubler-Ross is the one that identified 5 stages of grief. And she also endorsed your first book. And she opened a wider understanding on grief and its stages. But we would like to know if you agree with that. What do you think about those stages? Do you think they're still actual in our time? I really appreciate Dr. Kubler-Ross because she opened a whole world for us, even though she only identified the grieving process with people who were dying. But identification of grief and the stages of grief are in general, and people don't stay in one place at one time. They go back and forth until they're past the worst part of grief, usually the first year. But I do agree with the general broad outline of her stages that she identified for us. Bueno, yo estoy tan agradecida con la doctora Kubler-Ross porque ella abrió el panorama a poder hablar de duelo, de los procesos, aunque solo se ha enfocado en duelo por muerte. Es importante resaltar que en las etapas que ella propone, pues no hay un tiempo definido y que las personas generalmente van de ida y vuelta y dando círculos en las etapas, por lo menos durante la primera etapa del duelo, que es el primer año. Entonces, viéndolo de esta forma, yo sí estoy de acuerdo con las etapas y me parece que ella aportó mucho a este tema. Una pregunta. ¿Estas etapas se viven en cualquier duelo o solo muerte? Nancy, do you think these 5 grief stages are lived in any kind of grief or only grief because of the death of somebody? I'm not, ask me again. Okay, these 5 stages that Dr. Kubler-Ross identified, are they present in any kind of grief or only in grief by the death of a loved one? Oh, they're pretty much with any kind of loss or grief. People make the bargaining stages. I hope that there's a cure before I die, or I don't believe it. That's still part of denial. Anger, different people. First, let me say that there's no right way to grieve, and there's no way that everybody grieves at the same time in the same way. It's a very personal, individual process. And the stages that Kubler-Ross identified are just guidelines for people to deal with the grief that they're feeling at the moment. Ok, creo que sí están presentes en cualquier tipo de duelo, que las personas lo pasan independientemente si es por muerte o por otro motivo. Pero primero déjame decirte que las etapas del duelo que la doctora Kubler-Ross identificó son solamente una guía para que sepamos lo que está sucediendo. Pero cada uno tiene su duelo de manera personal. No hay forma correcta o incorrecta de vivirlo, sino que lo vamos viviendo en el tiempo que nosotros podemos, de la forma en la que podemos. Entonces lo que nos sirve es nada más para que sepamos que hay un proceso. Excelente, excelente. Muy bien. Nancy, ¿también podemos hablar de un duelo normal y un duelo complicado?
Nancy, so is it possible for us to talk about normal grief and complicated grief? I think that it is. Normal grief has a predictable path, and usually it's the first year and then the anniversary of the date of the death or the loss. Once people get past that, they start to begin to heal and to move forward with their lives more. But complicated grief, people stay stuck and they do things like keep the person's clothes or their bedroom the same way, or they go to the grave site every day. That's complicated grief. And complicated grief is more likely to happen when the death is really traumatic and terrible, like suicide, or and we talk about being killed by drug drivers. We have an organization called MADD, M-A-D-D, in the U.S. And I talked at a conference there, and the people were just horrified because their loved one was killed by somebody that was driving drunk. And that's more complicated, that grief. It takes longer and it's more painful. Ok, creo que sí podemos diferenciar entre un duelo normal y un duelo complicado. Un duelo normal generalmente tiene una forma de llevarse, o a veces normalmente dura un año y en ese año pues nosotros vamos mejorando y usualmente bueno siguen siendo difíciles los aniversarios de la fecha de muerte, los cumpleaños, pero luego de un año vamos recuperando. Con un duelo complicado es más difícil, el proceso es mucho más lento y las personas tienen ciertos rasgos como dejar el cuarto intacto, como que la persona viviera ahí, ir al cementerio diario, ¿verdad? Tener un estado de depresión del que no salen. Entonces, eso es un duelo complicado y es más probable que haya un duelo complicado después de una muerte traumática, como un suicidio o que alguien te asesine. Por ejemplo, Nancy habló en una conferencia de una organización MADD en los Estados Unidos, que es de familias que fueron pues afectadas porque alguien que iba manejando en estado de ebriedad mató a alguna persona. Entonces ese duelo es bastante complicado, no te explicas por qué alguien en ese estado pues te arrebata la vida de tu ser querido y se tarda mucho más y se vuelve más complicado. Así es. Gracias, Nancy. Bueno, y ya vimos la diferencia entre un duelo normal y un duelo complicado. ¿Y cuánto tiempo? ¿Podemos hablar de tiempo en cuanto a la duración de un proceso de duelo? ¿Hay un tiempo? So you already shared about the difference between complicated and normal, and now let's talk about time. Is it possible for us to give it a time frame to grieve? No, not really. Although we do have an idea that the first year, all of the birthdays and anniversaries and special occasions are really difficult to get through. And then the anniversary date of the death is hard. And usually then people start to know that they've survived that year and those difficult times and they move on. But grieving is an individual process, and there isn't any way really to predict how people will heal. Although, if there's an accumulation of losses that haven't been resolved and grieved for, then the latest loss or the newest one is going to be more terrific, more horrific, and difficult to deal with. Each relationship and each loss has to be dealt with individually because the relationships are different. And so the interaction with that person, for example, if you lose a baby, then you had a relationship with that baby. If you lose your father, you have a different relationship with him.
And so if those griefs are piled or stacked on top of each other, then the newest and latest loss is going to be much more difficult and take longer to get through and resolve. Okay. Realmente no podemos decir que hay un tiempo específico para el duelo. Tenemos algunos indicadores, por ejemplo, pues que el primer año es lo más complicado, que es el momento en donde te afectan todas las fechas especiales, pasas el primer aniversario, la primera Navidad, el primer cumpleaños. Y luego de ese primer año es donde te vas dando cuenta que sobreviviste. Y puede ser que hayan algunos aniversarios que te vuelvan a afectar, pero realmente no podemos estar seguros si todas las personas pasan por el mismo proceso. Por ejemplo, si hay muchos duelos no resueltos de antes, el duelo más reciente va a ser más difícil de manejar, va a ser mucho más doloroso, y eso también tiene que ver con el tipo de relación. Por ejemplo, si murió tu papá y no resolviste ese duelo, y luego tienes el duelo de una muerte de un hijo, es un duelo sobre otro, entonces hace que las cosas se compliquen y que tu nuevo duelo tarde más en sanar. Okay. Gracias, Susi. Bien, ¿y cómo afecta un proceso de duelo al sistema familiar? ¿O solo afecta a unos? ¿Cómo lo afecta? ¿Qué sucede, Nancy? And what do you think about grief in the dynamic of a family? Would it affect just some of them, or affects everybody and the dynamics change? Often they do. It does affect, of course, everybody in the family. I have worked with my parents who have lost a child, and they are so caught up in their own grief that they don't have the energy or capacity to deal with the grief that the other children in the family have or that their spouse has. Men and women don't grieve the same way. Women are more likely to be emotional and to cry and to talk about it, and men deal with it by stuffing their emotions a lot of times by being caught up in an addiction like drinking or drugs or other women. Little boys are taught to don't cry, be a big boy, and so they learn very young to stuff their emotions, and so they don't deal with them as well as women do. But when someone is grieving, it's important that they attend to the grief of the other children or their children in the family, because they then have unresolved grief issues that they grow up with, and it's more difficult when they have a loss later in life. Bueno, claro que sí afecta la dinámica familiar. Por ejemplo, yo he trabajado con padres que han perdido a uno de sus hijos y están pasando un momento tan difícil ellos que se les olvida que sus otros hijos también están en proceso de duelo. Entonces, afecta a la dinámica familiar también porque habemos hombres y mujeres y los hombres y mujeres no viven el proceso de duelo igual. Las mujeres tendemos a estar hablando más, a ser más emocionales, en cambio los hombres pueden restringirse un poco más. También si tenemos niños pequeños, se le puede decir al nene que es hombre que no esté llorando y entonces puede crecer con este duelo no resuelto. Es súper importante que en las familias que están pasando por un proceso de duelo se le ponga atención a los niños, porque los niños necesitan resolver sus duelos para que puedan crecer sanos y no tener un duelo no resuelto, que al final, cuando vuelvan a tener otro proceso en la vida, les sea más difícil de resolver. Gracias. Bien, Nancy, ¿tú tienes algunas sugerencias sobre formas positivas, agradables, en las que las personas pueden sanar o curar su dolor emocional por el proceso de pérdida de un ser querido? Okay, thank you, Nancy. So we want to know if you have any suggestion about positive ways people can heal from emotional pain of the loss of the loved one. Yes, I have a lot of ideas.
sometimes it's good to keep a journal of the experiences and emotions that you're having or someone's having when the loved ones died. It's really important to take care of yourself physically, to eat well and to exercise. But one thing that I really believe in is that you have to tell the story of the relationship, of the person, of their death, and your pain. And I think the best way to do that is with support groups. I believe that if you find a group or start even a group of people who have a loss that's similar to yours, you can help each other heal. We have a group, and for example, in the United States called Compassionate Friends, and they welcome anybody who's lost a child of any age, even a miscarriage, to an adult child, and they help each other. If you just try to tell your story to a neighbor or to somebody who has had a similar loss, they aren't going to understand it as well as somebody who's been through the same experience. We have groups for parents of murdered children. There's a lot of groups and a lot of ways that people can help each other. You have to find somebody that you trust and tell the story and tell it over and over and let any emotions that come up be expressed. ¿Verdad? Yo tengo varias ideas y sugerencias. Por ejemplo, es muy bueno poder llevar un diario y escribir ahí lo que uno siente, ¿verdad? El papel. Luego también la sugerencia de dormir bien, de mantenerse hidratado, de hacer ejercicio, de alimentarse correctamente, de ir a grupos de apoyo. Esa puede ser una de mis más grandes sugerencias, ir a un grupo de apoyo donde las personas hayan pasado por un proceso similar al tuyo. Y en ese grupo de apoyo lo que yo más recomiendo hacer es cuenta la historia de tu ser amado una y otra vez. En este lugar tú puedes encontrar gente que está viviendo lo mismo que tú y que va a escucharte, porque no es lo mismo contarle a tu vecino o a algún familiar que no ha pasado por esa pérdida cómo te sientes. Escucha con más empatía. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay un grupo que se llama Compassionate Friends y ellos reciben a cualquiera que haya perdido hijos, desde un aborto espontáneo hasta un hijo adulto. Y son grupos de apoyo que están en el mismo sentir. Entonces, mi sugerencia sería, habla de la persona, habla su historia, cuéntala, repítela y ve identificando qué emociones son las que vas sintiendo cada vez que lo haces. Gracias. Bien, Nancy, ¿qué te llevó a meterte al estudio de la tanatología? Porque eres una pionera. Como mencioné al inicio, yo creo que después de la doctora, sigues tú en la rama de la tanatología. ¿Qué te llevó a estar en esta rama? Nancy, and please share with us a little bit about what made you interested in thanatology, because I believe after Dr. Kubler-Ross, and you are like the pioneer in this subject. So please share with us what drove you to this field. Well, I had a lot of personal losses. My father committed suicide, and my youngest brother did too. I lost a baby daughter and my only daughter. My brothers and sisters, I'm the oldest of 5 children, and I'm the only one alive. And I've lost both of my parents. But what really made me interested in writing Déjalo ser con amor was clients. I had a man whose wife committed suicide. He was in his 30s, and he had 3 little kids to raise. And he had no idea what he was experiencing, how to take care of those kids. He couldn't even go to the gravesite. So he needed something that would help him understand that his grief wouldn't last forever. I thought when I had some of my grief that I would never get over it, but I did. And I went on to be able to
write about it and to understand other people and to help them, which has been a wonderful gift that I have been given and am grateful for. Um, I think that the losses that I went through at the time were incredibly painful, but I think they made me stronger and better and able to understand other people's pain and suffering and help them to get over it. Bueno, pues esto me atrajo porque yo personalmente he tenido muchas pérdidas. Mi padre y mi hermano menor cometieron suicidio. Luego también perdí a una bebé mujer, mi única hija. Y también yo soy la más grande de 5 hermanos y soy la única que está viva en este momento. Ya no tengo tampoco a mis padres conmigo, entonces pues todas mis pérdidas personales me hicieron eh, interesarme por este tema. Pero más que todo, lo que me hizo querer escribir acerca de esto y adentrarme más fueron mis clientes, personas que yo tenía a mi alrededor que estaban sufriendo pérdidas muy, muy fuertes y ver cómo ayudarlos, porque ellos sentían que estaban hundidos y que nunca iban a salir de cómo se sentían. Entonces, pues por eso es que yo decidí ayudarlos y ha sido un regalo para mi vida el poder caminar y acompañar a personas pues que están pasando en un proceso de duelo tan fuerte. Gracias. Nancy, es un placer estar contigo. Yo quisiera preguntarte miles de cosas, porque seguramente las personas que te están escuchando están igual que yo. Me gustaría dejarte abierto. ¿Qué nos quieres compartir? Desde tu expertise, desde toda esta sabiduría que posees, ¿qué nos quieres compartir? Hay personas en duelo escuchando y hay personas que acompañan a otros en duelo. ¿Qué nos quisieras decir, Nancy? Okay, Nancy, it's been a pleasure for me to be talking to you. And honestly, I would like to make a zillion questions to you and ask you about so many things. So I just want to leave this space open for you to share with us whatever you would like to share. In this space, we have people that are going through grief and also people that help people go through grief, like counselors, psychologists, people that work in thanatology or support groups. So what will you want to say? What's your advice? Thank you for inviting me. I really appreciate the opportunity to share my thoughts and ideas with you. The third edition of Déjalos ir con amor has just been published in Spanish and in English. And I added several chapters to that and talked about the loss of a pet, which is a family member for a lot of people. I'm really an advocate of support groups of every kind and having people not only attend them, but to start them, and not just for death and dying in thanatology, but also for Alzheimer's disease, family members with someone with dementia. Or I started one group for people who had multiple sclerosis. So there's a lot of room and a lot of need for people to get together who have similar issues and to help each other. And I think by helping each other, we help ourselves. And thank you so much, Mary, for inviting me. And I hope to do this again. And I appreciate the time I had to spend with you. And you too, Susie. Bueno, pues primero, gracias por la oportunidad de hablarles. La verdad que el libro, que ahí vamos a escuchar cómo se llama, en su tercera edición salió a la venta en español e inglés y Nancy agregó capítulos bastante interesantes, por ejemplo, de la muerte de una mascota que es miembro de la familia para algunas personas y cómo enfrentarla. Realmente lo que ella sugiere muchísimo es los grupos de apoyo.
¿verdad? Un espacio donde uno pueda escucharse, ser escuchado, no solo asistir a uno, sino también comenzar un grupo de apoyo. Y también por duelos no solo de muerte, sino por ejemplo por personas que tienen Alzheimer y cómo la gente a su alrededor está sufriendo la pérdida. Por ejemplo, Nancy empezó un grupo de apoyo para personas que tienen esclerosis múltiple. Entonces hay muchos tipos de duelo también. Y bueno, muy contenta de estar acá. Espera poder volver a tener un espacio como estos. Gracias, Maricar. Ok. Por supuesto, Nancy, esta va a ser la primer cumbre, pero pues esperemos que existan muchas más. Nancy tiene el libro de Déjalos ir por amor, con Editorial Trillas. Quien quiera lo puede pedir y se les hace llegar. Eh, eh, aquí se los hacemos llegar a quien esté interesado. Es un libro maravilloso. Y el otro, no sé qué editorial lo tiene, Nancy. ¿Tú sabes si lo tiene Trillas también? Nancy, she was telling everybody that this is just the first Congress. We hope to have more and to have you join us. And she was sharing about your book that's with Editorial Trillas Yeah. there in Mexico, and that they can make it delivered and they can purchase it there. And your second book, do you know with which editorial house you have it? It's also with Editorial Trias. They have Cartas Terapéuticas and Como Crecer Cuando Crecido. They have both of those books, and a new book that's coming out called Quality of Life and Quality of Death that I wrote with Dr. Raul Cabañas, who is lives in Hermosillo, and we wrote that book together, and that will be out soon. And Editorial Trias has all of my books. And I wrote a book called The Pink Elephant. Editorial Trías tiene todos sus libros. Incluso va a salir uno nuevo que escribió con ese doctor Raúl, que se llama Calidad de Vida y Calidad de Muerte. Entonces con ellos pueden encontrar todos los libros. Entonces pueden pedirlos aquí. Quien esté interesado puede escribirnos, pedirlos, y de donde nos hablen les hacemos llegar, obviamente pagando lo que es el envío. ¿Ok? Porque desafortunadamente aún no está en electrónico. ¿Ok? Okay. Bien. Muy bien. Okay. Nancy, esto sí te voy a pedir que se lo traduzcas, Susi, por favor. Nancy, te quiero agradecer esta hora, este tiempo que nos has brindado. Nancy, I want to thank you for this time you've given us. Este tiempo gratis para poder llegar a personas que desconocen del tema, que quizá estén pasando en este momento un duelo. Because this is time that you're giving freely in order to approach and reach people that are maybe going through the grief process and they don't have any information about it. Yes, I know. That's great. Pero algo muy importante, Nancy, es que has trascendido en la vida de muchos. En la mía ha sido una. Y como yo, muchos. Y a través de esta cumbre, más personas te están conociendo. Muy bien. And it's really important for me to tell you that you have made an impact in people's life, mine personally, and through this Congress, you will make an impact in other people's lives too. So thank you. You're welcome. This is a good vehicle, a good way to communicate with people. And I think that you're a pioneer, Mary, in doing this. And I hope that a lot of people listen to it. And next time, I hope that my office isn't so messy behind you. Ella dice que, bueno, esta es una buenísima herramienta para poder llegar a muchas personas, Mari Carmen, que tú estás siendo una pionera haciendo esto y que ella espera que la próxima vez ella pueda acompañarnos y que su oficina esté un poquito más ordenada. Que no se preocupe por eso. Lo importante es tenerla aquí. Y también agradecerle porque sabemos que acaba de sufrir una caída, que estuvo convaleciente,
Y a pesar de ello, Nancy, aquí estás. Okay. Don't worry about it, about your office, but we really want to thank you because even after you had your concussion and you were not feeling well, you made a time and a space to be with us, and we really appreciate it. Okay. Good. All right. Ok. Bye. Nancy, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran acercarse a ti o requieran algo de ti, un acompañamiento, un curso? ¿A dónde te pueden encontrar? Nancy, if somebody wants to get close to you, to ask you, to invite you to a conference, to buy your books, anything, what's your contact information? My email address is docnano@aol.com, docnano@aol.com, and my website is www.lamariposa, Mm-hmm. press.com. Oh, okay. mariposapress.com. Mariposapress.com. Perfect. And I got your email address. Okay, good. That's great. I would hope to be well enough to do presentations and come back to Mexico, where I love to be. And I have over almost 3,000 contacts on Facebook. So if you give me information where people can look for the conference you're doing, I will put it on my Facebook page, and hopefully they'll communicate with you guys. Perfect. Nancy dice que ella quiere sentirse mejor para poder ir a dar más presentaciones a México, que le encanta estar ahí y que ella también tiene bastantes seguidores en su página de Facebook. Entonces que por favor le mandemos la información a su mail para que ella lo pueda compartir ahí y pues que más personas se puedan pues contactar. Perfecto. Muy bien. Nancy, agradezco, honro tu vida por este tiempo, por este espacio y te admiro muchísimo. Muchas gracias. Okay. Gracias para usted también. Qué hermosa. Te Thank mando you, un Nancy. mega beso. Pero no quiero cerrar sin antes agradecer a Susi Rodríguez. Hizo un excelente trabajo, Susi. Muchísimas gracias. Sin ti, eso no hubiera sido posible. ¿Ya? Sin tu tiempo, sabemos, por eso ella quiere decir, te pongo aquí, no, se está por casar, tiene miles de cosas que hacer para todos los que nos están escuchando, sin embargo, está dedicando este espacio a nosotros. Gracias, Susi, de verdad, muchas gracias. Gracias, Nancy. Buena tarde. Okay. Buenas tardes. Bye, Nancy. Bye, Susie. Gracias por tu ayuda. Para servirte. Okay. Bye-bye. Bye-bye.